Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? 20:03, arranca La Máquina de Pensar con Nano en controles de emisión. ¿Cómo les va? Hoy lunes, en una semana, en la última semana de enero, amigos, en La Máquina de Pensar. Una semana que viene surtida, no la vamos a dedicar a un solo tema, ni a una sola obra literaria. Ustedes saben que en verano solemos hacer esto, solemos, digamos, mechar, hacerlo surtido. Y bueno, hoy un día con mucho calor en Montevideo, sobre todo bastante sofocante. Por suerte aquí en el estudio se está bastante bien y ya va a bajar el calor, son las 20:03. En una semana dedicada a música, poesía, bueno, sobre todo hoy, el día de hoy, va a ser especialmente dedicado a la música y a la poesía. Vamos a hablar con un músico que se llama Nando Michelin, pero antes de hablar con él vamos a escuchar algo. Esta cortina, esta canción nos permite darle la bienvenida a Nando Michelin. ¿Cómo andás, Nando? Muy bien, Pablo, muchas gracias por recibirme. Muy bien. Estaba escuchando que decías que hay un calor bastante, una temperatura elevada ahí. Sí, hoy sí. No sabes la suerte que tienen, porque yo estoy con 6 grados bajo cero y con una tormenta de nieve que se viene, que nos va a dejar 2 o 3 días encerrados en casa. Nando Michelin es un hombre que vive en Boston, en Estados Unidos. Exactamente. Uh-huh. ¿Desde cuándo te fuiste allá, Nando? Salí el 1 de enero de 1989. O sea que hace más de 24 años que estoy acá. No, 24 años. Y abandonaste tus estudios de Facultad de Químico para dedicarte a la música. Y lo que estamos escuchando, permitime decirles a los amigos, es el primer tema de un disco que se llama precisamente Como Árboles, y donde vos musicalizaste 10 poemas de nada menos ni nada más que Mario Benedetti. Exacto. Sí, es un proyecto que me gustó mucho hacer en la época en la cual, un par de meses después del fallecimiento de Benedetti, estaba conversando con una persona, con unos trámites de la escuela de mi hijo, y el director de la escuela me dice, ¿de dónde es usted? Dice, yo soy de Uruguay. Y me sorprendió que la primera reacción de él fue, lamento mucho la pérdida de Benedetti. ¿Mira? Una persona que no tiene por qué saber, o sea, yo nunca me imaginé que el alcance, o sea, yo sé que el alcance en los países de habla hispana es muy vasto, pero aquí no me imaginé que lo conocieran tanto. Y entonces, y justo coincidió con eso, con una cantante amiga mía me pidió un par de temas, si escribía un par de temas para el próximo proyecto de ella. Yo ya había escrito antes música con poesías, y dije, bueno, voy a aprovechar y hacer una especie de tributo a la obra de poética de Benedetti, que siempre me gustó mucho. Y bueno, en una cuestión de un par de meses escribí los 10 temas, y después, bueno, los trabajé, los arreglos y todo, y produje ese disco. Se trata de temas emblemáticos. Yo lo escuchaba y digo, primero hay que decir que todo el disco Como Árboles, el de donde musicalizaste a Benedetti, tiene una impronta jazzística muy fuerte, ¿no? Sí, ese es el punto por el cual yo me aproximo a la música, es el jazz. O sea, esto dicho, no el jazz tradicional, digamos que sería lo que se conoce, pero la aproximación por el lado del jazz, me refiero a la parte improvisada, la parte en la cual no está todo perfectamente decidido, sino que hay espacio para la improvisación. Incluso hay improvisaciones instrumentales durante los temas, hay secciones en las cuales dedicamos a improvisación. Y ese es lo que yo hice durante toda mi carrera, ¿no? O sea, tratar de aproximarme al jazz desde el punto de vista de un uruguayo que le gusta la música brasilera y la música de todo el mundo, ¿no? Y viceversa. Aproximarme a la música uruguaya desde el punto de vista de un jazzista, ¿no? Entonces en el medio se encuentran todos esos estilos que me gustan,
y los paso por un filtro, digamos, y ahí es que sale lo que hago, ¿no? No, te lo decía por lo del jazz porque pensé cuando lo escuchaba el tema de que me parecía una buena combinación la poesía urbana de Mario Benedetti con esta música que sin duda es urbana, que es el jazz, sobre todo este jazz que estamos escuchando, ¿no? Bueno, me alegro que sí, es una buena, la verdad que es una buena combinación, sí, viste la tecla ahí, ¿no? Pero bueno, la poesía de Benedetti tiene algo de directo que enseguida yo busqué más los temas, varios de las poesías que fueran más irregulares. Hay un par de ellas que son ese gran simulacro, sí, y la otra, la última que está en el disco, que se llama Como árboles. Amiga. Como árboles es el improvisado. La anterior, vaya uno a saber. Es ahí, son formas irregulares en la poesía que no tiene la rima cada dos versos, cada dos líneas, digamos, y en eso a mí me gustó mucho más el desafío de poder musicalizar algo así, en lo cual yo tengo que buscar las rimas internas para redondear las frases y buscar variaciones. O sea, eso me parecía apasionante, en vez de buscar las letras que fueron hechas propositalmente para canciones, ¿no? O sea, porque hay poemas de Benedetti que parecen hechos para hacer una canción. Sin duda, sin duda. E incluso yo al escucharlo pensaba, también hay temas ya, canciones de poemas de Benedetti que han sido como muy emblemáticos. En concreto, musicalizaste Todavía, que es un poema que musicalizó en su momento Nacha Guevara y otros más, y no es de los más famosos de Benedetti, pero tiene un peso, digamos, cuando ese texto ya está conectado a una música, a una canción, digo, es muy diferente tu propuesta, ¿no? O sea, es algo como desarmarla. Yo escuché la versión que canta Nacha Guevara, que no es de alguien, no me acuerdo el nombre. Favero, pero, es el que hizo la música, Favero. Sí, bueno, cuando lo escuché realmente no, porque yo me tuve que fijar primero que no hubiera otros temas con esa poesía, porque si no me dan el permiso para grabarlo. Y bueno, pero dije, no puedo, o sea, realmente no me convenció lo que habían hecho con ellos, con todo respeto. Sí, sí. Y dije, bueno, lo voy a hacer porque el poema me encantó, y además fue solo leerlo y salió esa melodía, y la verdad que es una de las canciones que más mejor ha sido recibida en el disco, ¿no? Es la canción favorita de varios de los músicos que participaron, claro, y lo he usado en otros contextos instrumental y a veces cantado, en los cuales, o sea, es una de las que mejor me parece que han salido. Entonces dije, bueno, lamento pasar por encima de los requisitos, pero bueno, voy a tener que hacerlo y usarlo, ¿no? No, yo lo que pensaba, a mí también me gustó, y por eso la estoy mencionando, pero pensé también el tema ese de como que ya hay algo que ya está hecho, y bueno, como que hay que o pasarlo por el costado, o hacer algo totalmente distinto. Obviamente la propuesta es totalmente, radicalmente distinta, y en este caso, en el de Todavía, aparte estamos hablando de que es con métrica medida y todo. Nando, ¿te parece si escucharlo, el tema Todavía? Para que los amigos sepan de qué estamos hablando. A ver si es posible escuchar Todavía. Vamos a ver.
tu paso largo, tus manos, y sin embargo todavía no lo creo, tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo, que por cábala la digo, y por las dudas lo canto. Nadie nunca te reemplaza, y las cosas más triviales se vuelven fundamentales, porque estás llegando a casa. Sin embargo, todavía dudo de esta buena suerte, porque al cielo de tenerte me parece fantasía. Bueno, este tema, digo, y todo el disco uno se lo imagina en un café, ¿no? En un bar, tomando algo y escuchando a Nando Michelin mientras está tocando el piano. Nando está en el otro lado. El tema es un poco más largo, pero lo cortamos porque realmente es para estar ahí en un boliche escuchando a ¿cómo se llama ella? Se llama Sofía Rey, ¿no? Sofía Rey. Uh-huh. ¿Es uruguaya? Sofía Rey, yeah. No, es argentina, uh-huh. Es una muchacha que estuvo acá, yo conocí aquí en Boston, uh-huh. Trabajamos juntos, después se fue a Nueva York, y la carrera de ella es muy loca, o sea, vive viajando y cantando con sus proyectos y con otros grupos y todo, entonces es muy difícil de encontrarla y no hemos coincidido mucho para poder tocar este material, uh-huh. pero hizo un trabajo brillante, se aprendió los temas rapidísimo y además hay un lado de improvisación, hay un par de temas en ese disco en los cuales nosotros improvisamos sobre sobre otra persona que está leyendo la poesía, declamando, uh-huh. La poesía, y nosotros improvisamos sobre eso. Uh-huh. Y ella también se acopló a eso, también pudo hacerlo, tiene mucha capacidad para improvisar también. Pregunto, en esta idea tuya, en este abordaje de la música, obviamente en esta orientación jazzística en un plano muy amplio, ¿no? En el plano más amplio de la palabra, ¿no? ¿Qué importancia le das a la improvisación? Te lo cuento porque después vamos a hablar, después en el segundo bloque, de algo que es una suite, que es una cuestión mucho más compleja. ¿Qué espacio tendría para vos la improvisación con respecto a la canción, ¿no? Porque vos esto lo generaste también, la canción. Sí, bueno, las canciones en sí nacen de improvisar. Yo improviso sobre, o sea, si me siento a escribir una canción, me siento a improvisar sobre una frase hasta que encuentro algún motivo que me gusta y después lo desarrollo. Por un lado eso, por otro lado, la improvisación a través del jazz es siempre basada en la improvisación. Yo no escribo para los músicos, por ejemplo, yo les escribo qué acorde estamos tocando, no les escribo exactamente qué notas tienen que tocar. Uh-huh. Entonces yo al bajista le digo, estamos tocando en tal tono y este es el acorde que tenemos que usar, él sabe que puede tocar ciertas notas dentro de ese acorde y van a tener un cierto efecto, y nosotros respondemos a todo eso. O sea, el acorde, cómo yo voy a ejecutar un acorde, depende de lo que yo quiera en el momento. Uh-huh, o sea, uh-huh. Hay veces que todavía lo tocamos a esta velocidad y en ese tempo,
con esa intensidad y yo de repente toco esa armonía, pero de repente si lo tocamos un poco más rápido voy a reaccionar de otra forma y hacer otro tipo de acordes. Hay momentos en los cuales hay solos instrumentales que son completamente improvisados. Claro. También toda la parte rítmica es bastante improvisada. O sea, mi hijo es el que toca batería ahí. Yo no le digo tenés que hacer resonar acá o lo que sea. Él lo hace basado en lo que está escuchando y lo único que le digo, bueno, esto acá encaralo por un lado de una milonga o encaralo por un lado de una chacarera, y él va en ese sentido y lo hace, ¿no? Pero es muy improvisado todo, ¿no? Y sobre todo la interacción entre los músicos es lo más improvisado. La pregunta también lo pensaba porque digo, la improvisación dentro de la música tiene que ver con esa comunión que hay entre músicos. Obviamente estamos hablando, vos también tenés un grupo, ¿no? El grupo se llama The Four Corners String Quartet, ¿no? Ah, bueno, ese es un cuarteto de cuerdas que toca conmigo. Toca conmigo en el disco nuevo, sí. Pero entonces el grupo tuyo no tiene un nombre, ¿no? Correcto. No. Yo cuando toco bajo mi nombre, o digamos, si lo llamo el quinteto de Nando Michelin o el cuarteto de Nando Michelin, claro. Pero digamos, depende del concierto que estemos haciendo, ¿no? Ahora estoy embarcado en un proyecto nuevo en el cual mezclo flamenco y con la música, con ritmos sudamericanos y todo, y lo llamo, igual está bajo mi nombre, pero el proyecto se llama De Ida y Vuelta, ¿no? Nando... un poco ahí se está escuchando. Sí. Hola. No sé, no sé qué pasó. Estamos, Nando, la pregunta era porque tu primer CD es en torno a... Mira, vamos a la pausa, aguantamos un poquito y después seguimos conversando, ¿te parece? Perfecto. Dale. Perfecto, gracias. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. ¿Quién hubiera dicho que estos poemas de otros iban a ser míos? Después de todo, hay hombres que no fui y sin embargo quise ser. Si no por una vida, al menos por un rato o por un parpadeo. En cambio, hay hombres que fui y ya no soy ni puedo ser. Y esto no siempre es un avance. Este es el último tema, Como Árboles, de este CD que se llama Como Árboles, de Nando Michelin. Nando Michelin es un músico uruguayo, un pianista que está del otro lado del teléfono allá en Boston, muriéndose de frío, mientras nosotros estamos muriéndonos de calor aquí en Montevideo. Y estamos escuchando esto porque te preguntaba de la improvisación, esto que es tan raro para nosotros, tan atractivo, los que no somos músicos, ¿no? Cómo se puede, sobre algo que está ya estructurado, se puede ir, digamos, yendo y viniendo y a un nivel, digamos, que casi podríamos hablar de comunión entre los artistas. ¿Por qué? Porque, Nando, vos, tu primer disco, yo veo aquí, con un quinteto, hiciste temas basados en genios de las artes plásticas, temas sobre Gauguin, Chagall, Kandinsky. Este es un CD sobre Benedetti, ¿no? O sea, estamos hablando de pintura, literatura. Vamos a hablar ahora de la suite de Juana de América, sobre Juana Ibarburu. Hiciste otro CD sobre una novela de Alan Lightman, When Einstein Dreams. ¿Por qué esa recurrencia a otras artes? Bueno, yo los dos primeros CDs que grabé los hice basados puramente en lo musical, digamos, en lo que yo estaba estudiando y otras influencias musicales. De ahí en adelante, lo que quise siempre hacer es buscar algo que me motivara a escribir algo que no lo escribiría de otra forma. Entonces, cuando agarré, por ejemplo, artes plásticas, me pasé 6 meses estudiando, buscando sacar de toda la biblioteca la biografía de cada uno de los pintores que me gustaban,
y estudiaba un poco la obra y qué querían hacer, y trataba de incorporar la técnica que usaban, es decir, el cubismo, o en el caso de Picasso, solo pintando en azul, cosas así, la técnica que usaban, y pensar, bueno, si yo tuviera que escribir algo de música con esa técnica, no una cosa abstracta, sino algo bien científico, es decir, cómo aplicaría esa técnica, cómo aplicaría el cubismo a la música, por ejemplo, mirá. cómo aplicaría el puntillismo a la música. Sí. Me usé eso como plataforma de partida para poder llegar a un lugar al cual no llegaría de otra forma. Porque es un riesgo, ¿no? El uno tocar siempre, está tocando muchos estilos de música y muchas cosas, y uno crea un lenguaje que puede volverse un poco, uno mismo se vuelve la caricatura de uno mismo, en el cual siempre ya sabe lo que le funciona, lo que le gusta, y acaba haciendo. Entonces, eso me fuerza a tomar otras direcciones que no las encontraría de otra forma, ¿no? En el caso de... Sí. Sí, de la novela, me quedé pensando en la novela. En la novela lo que hice fue cada capítulo, es una novela brillante de un profesor de MIT aquí en Boston, que se llama Einstein's Dreams, los sueños de Einstein. Son varios detalles detallados, es ficción, ¿no? Pero él detalla lo que soñaba Einstein en la imaginación de él antes de entregar la teoría de la relatividad para patentarla, ¿no? O para registrarla. Entonces cada noche tiene un sueño con un mundo en el cual el tiempo es diferente. Y eso se aplica a la música de una forma perfecta, porque si nosotros estamos siempre dependiendo de cuál es el pulso y el tiempo que estamos usando. Y es uno de los parámetros en los cuales los músicos nunca lo dudan. Es decir, el pulso está establecido y no se mueve. Y entonces yo quise pensar, bueno, voy a tratar de hacer cómo puedo manejar el parámetro del tiempo en la música en diferentes composiciones, como para obligarme a hacer cosas diferentes. Entonces cada tema tiene una relación con el tipo de tiempo que Einstein soñó en ese día, ¿no? Entonces hay por ejemplo, un tema que es completamente sin tiempo, hay otro en el cual el tiempo regula todo, hay otro en el cual el tiempo va haciéndose cada vez más lento hasta llegar al punto en el cual se congela todo. Entonces hubo un montón de modulaciones métricas y cosas que tuve que hacer y que me forzaron a tomar caminos que no los tomaría de otra forma. También hay un disco en el que uso cantos de candomblé, afro-brasileros. Religiosos, digo. Sí, el candomblé religioso, de religión afro-brasilera. Entonces uso esas frases para creé como una especie de suite también, en la cual de principio a fin es como si fuera una especie de ceremonia en la cual van bajando todos los santos y está el canto, y después está digamos, la banda incorpora ese santo y toca el tema basado en ese canto, ¿no? Y siempre fue por ahí la cosa, ¿no? O sea, buscar nuevos desafíos o nuevos estímulos que me permitieran tomar caminos que no los tomaría si simplemente me sentara y tocara lo que me queda confortable. Son como una forma también como de alimentación o de estímulos para, como bien decías vos, para tratar de, digamos, de ahí no sería improvisar, sino traducir. Exacto, pero siempre la improvisación siempre tiene un rol fundamental, porque si escuchás en los discos instrumentales, por ejemplo, el tema está expuesto, pero después hay improvisaciones en lo que ese tema sugiere, ¿no? O sea, en lo que el ritmo, la armonía y la melodía de ese tema sugiere. Básicamente siempre pasa por ahí, ¿no? Y en todo esto que estamos hablando, porque digo, estamos hablando de muchos estímulos y muy diferentes, aparte de otras artes, ¿no? O sea, hablar del impresionismo de Gauguin, o del puntillismo, o del cubismo, en fin, o hablar de una novela sobre Einstein, que uno se imagina que es de un físico, aparte escrito por un físico, o ¿dónde está la base, lo que sería tu base, me imagino, te pregunto, el Río de la Plata? Bueno, mirá, yo lo que pasó fue una cosa. Yo estando en Uruguay escuchaba jazz, vivía para el jazz y por el jazz, y además, bueno, tenía influencia, escuchaba Gismonti, Piazzolla, cosas sudamericanas, escuchaba obviamente Jaime Rosa, los Fatoruso, escuchaba cosas uruguayas, pero mi camino era medio ecléctico así. Y fue el momento en que pisé Boston, es que parece que uno se transforma, el uruguayismo le sale de adentro,
y parece que toma control de todo, ¿no? Es una situación que la veo con gente de todas partes del mundo y que les pasa. Cuando salen de su país, empiezan es como una especie de energía que se apodera de ellos y que siempre todo medio tirando hacia ese país, ¿no? Incluso, bueno, aquí en Berkeley, donde doy clases, tengo alumnos hoy tuve una clase de nueva, por ejemplo, y alumnos de Hungría, de Singapur, de todos lados, ¿no? Y todos ellos llegan queriendo estudiar jazz, pero de repente la música auténtica, autóctona de donde ellos vienen, todas las influencias se empiezan a notar y ellos las empiezan a buscar muy propositalmente, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a Boston me pasó eso también. Incluso mi contacto con Benedetti fue, ni bien llegué a Boston, que fue en el 89, él todavía, o sea, fue mucho antes de yo escribir la música de esa. Tenía la obra de él, mi madre me había mandado varios libritos con obra de él, con prosa y poesía, y leí un poema que se llama Otro Cielo, que está en ese disco. Sí. Y fue un golpe muy fuerte porque pone en palabras eso, ¿no? De cómo uno puede buscar todos los cielos del mundo, el cielo de su país, pero está solo en el Uruguay es que está ese cielo, y cuando uno lo ve se da cuenta de que es eso exactamente lo que uno trae consigo mismo, ¿no? La idea de que cuando uno se aleja es cuando uno ve mejor, ¿no? A dónde pertenece. Porque los uruguayos siempre estamos diciendo que, bueno, nosotros afuera mejor, no sé qué, ¿no? Hay una cuestión de... No, pero ahí está la cosa. O sea, nosotros, cuando uno está en Uruguay, uno ve las películas y ve Nueva York y ve todo eso como si fuera una cosa, entonces se crea un misticismo sobre lo otro. A mí me pasa al contrario ahora, yo me siento en mi casa y veo una película uruguaya o veo incluso un partido de fútbol y veo el Estadio Centenario y me emociona y me parece una cosa mística y lejana, como le parece a quien ve las películas, la Torre Eiffel y la Torre Inclinada de Pizza, ¿no? O sea, sí. Es como que uno lo mistifica porque no está ahí, ¿no? Entonces, lo genial de Uruguay, todas las cosas hermosas que tenemos, si uno está ahí, no las va a valorar tanto, obviamente. Y cuando uno sale es que empieza a ver, bueno, pero primero que todos los lugares tienen algo positivo y algo negativo, no es que uno por estar en Nueva York o en Washington o en París o en Roma va a vivir diferente o va a ser, o sea, es todo lo mismo, ¿no? Y Montevideo tiene unas cosas impresionantes, y Uruguay en general tiene unas cosas impresionantes que realmente uno se da cuenta cuando sale de que cualquier país, para tener acceso a eso, uno precisa realmente tener mucho poder económico, por ejemplo, para tener acceso a las playas, a la calidad de vida, a la comida que se tiene en Uruguay, y la calidad humana también, eso es una cosa muy difícil de tener acceso. Y bueno, y a ver, Nando, háblame un poco de este último trabajo, porque también fue mirando, ahí sí, no al Río de la Plata, sino mirando específicamente a Uruguay, a Juana de Barburú, te embarcaste en Juana de América, este disco, que es más ambicioso quizás que los otros, porque es una suite, ¿no? O sea, la suite, yo no sé mucho, pero bueno, es la idea de una estructura donde está todo vinculado, ¿no? No estamos hablando solo canciones. En la cual lo que intenté hacer fue, crear una suite biográfica, en la cual, usando poemas de Juana, medio que reconstituyo lo que es la biografía de ella. Tuve una inspiración muy grande en un libro de Diego Fischer que se llama Contrastes María. Sí, claro. Y bueno, cuando yo ya estaba escribiendo los temas con la poesía de Juana, porque ya hacía tiempo que había hecho lo de Benedetti y había hecho estas cosas y todo, y dije, bueno, quiero retomar poesía, pero quiero hacerlo desde un punto de vista, no desde el punto de vista intelectual de Borges, por ejemplo, ya lo había hecho, o del punto de vista ciudadano de contemporáneo de Benedetti, sino desde un punto de vista un poco más, de repente, desde el punto de vista femenino, un poco más romántico, más de otra época, como era el de Juana. Y además la idea de tener una persona que es abanderada de lo que es la literatura uruguaya, tan importante cuanto Benedetti, ¿no? Decir, bueno, entonces ya me había embarcado en eso y leí el libro de Fischer. Un amigo mío, Gerardo Ciancio, me recomendó ese libro. Sí, un amigo en común, Gerardo Ciancio. Sí.
gran tipo. Y él me dijo, mira, léete ese libro que te va a clarificar un poco lo que son los periodos literarios de Juana. Y cuando leí ese libro dije, no, yo lo que tengo que hacer es encararlo desde este punto de vista biográfico. Entonces empecé a seleccionar poemas basándome también en eso, ¿no? O sea, además de que me interesara la forma y la rima y el contenido, me preocupé mucho también que cubrieran un poco la biografía de ella. Y entre medio compuse para cuarteto de cuerdas también interludios o cosas que simbolizaran también que pudieran cubrir toda la biografía sin ser todo canciones, ¿no? Que pudieran vincularla. Por ejemplo, hay un tema que me llamó la atención, que era Carta a Don Miguel, y ahí no hay letras, simplemente que es un vínculo entre el poema Estío y la obra. Exacto. Bueno, en Carta a Don Miguel, por ejemplo, es cuando ella escribe la carta a Miguel de Unamuno, mandándole su obra, y Don Miguel le responde con grandes loas, diciendo que es la mejor poesía que ha leído en mucho tiempo, etcétera. Entonces, lo que quise hacer es decir, vincular la inocencia de Estío, por ejemplo, de que es un poema completamente natural y a la naturaleza y muy muy optimista, y ya vincularlo con la lengua española, con España. Entonces hago bastantes, por ejemplo, la Carta a Don Miguel, por ejemplo, es una forma en la cual uso un estilo flamenco que se llama seguirías, que tiene un ritmo especial y una armonía especial. Incluso el muchacho que toca el violín es de Jordania, tiene un sonido medio árabe mezclado con la parte española. Entonces traigo todo ese lado español, digamos, natural español hacia ahí, ¿no? Y incluso hay un tema que se llama... ¿Sí? Sí. No, decime, a ver cuál... No, estábamos... Hay un tema que se llama Elogio a la lengua castellana, sí, que lo uso primero ya en esa parte. Pongo el tema ahí, después cuando viene la canción Elogio a la lengua castellana, el tema ya fue expuesto ahí, como para vincular a Miguel de Unamuno, esas cartas. Está todo biográficamente. Ahora, vamos a entendernos. La persona que lo escucha no tiene por qué saber esto, claro, y no tiene por qué preocuparse de entender esto, ¿no? O sea, son un poco mis viajes. Tu viaje interior. Exacto, así veo cómo puedo unificarlo y todo. Y yo creo que se siente y se percibe, pero es una cosa que no me gusta estar explicándolo en la tapa del disco, o que la gente entienda de qué se trata, porque realmente lo importante es que la gente que escuche sienta lo que quiere hacer y no lo piense intelectualmente. No, claro. No con la intención. Sin embargo, te escucho y yo digo, lo primero que pienso es una cuestión típicamente uruguaya, diría, del tema de la construcción, hacer una especie de construcción. Conozco a muchos artistas y no estaba pensando en músicos, estaba pensando en diseñadores gráficos y en otros que precisamente hacen ese especie de sampleo, de deslizamiento de un tema a otro para construir y construyendo, digamos, internamente lo que después va a generar una canción, una música, ¿no? Que no tiene nadie tiene por qué saber, digamos, esa armazón que hay atrás, ¿me explico? Exacto. Cuando uno ve el edificio no está pensando, ¿qué cimientos más claro, o en el encofrado, claro. Claro, no está pensando en eso. Ahí está la idea, es esta, esos son mis cimientos, son mis ideas que me permiten, digamos, desarrollar la canción en esa dirección, pero bueno, después, para el que lo escucha, esos son todos simplemente anécdotas, ¿no? Bueno, esa canción, Estío, es del primer poema, después hay ese vínculo que lo explicaste, Carta a Don Miguel, que es una especie de, digamos, leitmotiv que se va a repetir después en Elogio de la lengua castellana, pero es un vínculo, es un pasaje para este tema, esta poesía que es de las más famosas y de las mejores de Juana, yo creo, la obra Tómame ahora que aún es temprano. Vamos a escuchar un fragmento, si te parece, y vamos a la tanda, Nando. ¿Te parece? Claro, por favor. Vamos a escuchar. La hora. ¿Lo tenemos ahí? Sí. Tómame ahora
Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando vía telefónica con el músico, con el pianista Nando Michelin, en torno a su último trabajo, ¿no? Nando es alguien que no sé si la palabra se puede usar, se inspira o se estimula con otras artes, con otras disciplinas artísticas, la literatura, la pintura, para hacer su arte musical. En este caso, este disco se llama Juana de América y es una suite que de alguna forma recorre, decías, Nando, la vida de esta gran poeta uruguaya, ¿no? Juana de Ibarburu, desde un inicio donde ahí están elegidos poemas a lo largo de este disco, que te digo que están muy bien elegidos porque son de distintos libros. A mí me llamó la atención, claro, inmediatamente el último, La Pasajera y Cansancio y Entresueño, que son de libros ya, no digo tardíos, pero digamos de en plena madurez de Juana de Ibarburu, que no suelen ser, digamos, los más mencionados, ¿no? Juana es muy famosa y en Uruguay muy reiterado todos, digamos, sus primeros trabajos, que fue cuando se consagró, ¿no? Pero en este caso, el disco, si se quiere, Tu Viaje, sería un viaje desde este poema llamado Estío, que es un poema muy sensual, muy de la naturaleza, cantar del agua del río, cantar continuo y sonoro, arriba bosque sombrío y abajo arenas de oro, que es muy, muy conocido también, hasta un viaje que vas pasando por distintos poemas, hasta La Pasajera, precisamente, La Pasajera, que es un poema mucho más oscuro, ¿no? Más sombrío de ella. Sí, precisamente el término oscuro es perfecto para esto, porque además, si lo escuchás sabiendo ahora, digamos que es una cosa biográfica, te vas a dar cuenta que los últimos 2 o 3 temas se van oscureciendo en tono, digamos, en los arreglos ya se tornan un poco más densos. La voz, la cantante argentina Katy Viqueira, que grabó eso, realmente hizo un trabajo increíble en personificarlo, porque va cambiando el timbre de voz hacia el final del disco, suena como que, digamos, se ve el pasaje del tiempo, en la voz de ella se escucha el pasaje del tiempo, desde la voz medio inocente y juguetona en Estío, hasta una voz más pesada y más lúgubre en Cansancio, y incluso incorporo sonidos árabes en una parte improvisada en el medio, en el cual como que la muerte está bailando con Juana, ¿no? O sea, son todo, como hablábamos hoy, son todo analogías que yo usé en la creación de eso, pero que de repente no se escuchan, no están descritas en la tapa del disco ni nada por el estilo, como para seguirlas cuando uno escucha, ¿no? Pero es eso, sí, son las 3 épocas de Juana que están marcadas bien en la obra de ella, descrito por Diego Fischer en el libro ese. No, y tiene que ver, digamos, en realidad el trabajo de Fischer también sigue bastante de cerca donde estaba el trabajo, ¿no? Esa biografía que era su trabajo poético, donde vemos a una Juana al principio con mucho entusiasmo y con mucha ingenuidad por tratar de triunfar internacionalmente, digo, una gran inocencia, porque no cualquiera le manda su primer libro a Miguel de Unamuno, y aparte pidiéndole que se lo dé a Antonio Machado, otro le manda otros ejemplares, y a Juan Ramón Jiménez, y a no sé quién más. Es una gran inocencia de alguien que, digo, bueno, que venía de Melo, ¿no? De Cerro Largo, y sin embargo tiene ese éxito tan increíble. Y este último poema, precisamente está Cansancio y La Pasajera, sobre todo, es el tema de la soledad, cuando ella es muy famosa, pero es cuando está aparentemente más sola. Y esta cuestión sombría, realmente aparece en la letra. ¿Te parece que podamos escuchar por lo menos La Pasajera, que es un tema largo? La poesía, hoy yo lo comentaba con un amigo común también de Gerardo Ciancio, este amigo que tenemos, Andrés Echeverría, y me decía que La Pasajera es un poema largo. Le comenté los poemas que habías elegido vos y me dijo, están muy bien elegidos, no son los típicos, y me decía que normalmente La Pasajera no se pone todo el poema, ¿no? Se ponen algunos versos, porque es precisamente largo. En tu caso está todo el poema y está todo musicalizado, cantado así por Katy Viqueira. Vamos a escucharlo. Dale.
Este tema obviamente lo dijimos es más largo, La Pasajera, probablemente lo vamos a pasar durante la semana. Estamos conversando con Nando Michelin. Nando, ¿cómo ha sido la repercusión de este disco? ¿Lo presentaste acá en Uruguay? Yo la verdad que no me enteré, digo, porque digo, esto es algo... No, en Uruguay nunca, en mis 25 años afuera de Uruguay, nunca he vuelto para tocar. Lamentablemente, es una cosa que me encantaría, pero incluso este proyecto lo presenté, se lo ofrecí una vez grabado, intenté en contacto con la gente que dirige la Orquesta Sinfónica, contacto con la gente que se ocupa del Solís. No quiero nombrar gente, pero digo, mucha de esa gente simplemente ni me respondieron los emails. O sea, entonces es una cuestión que realmente es muy difícil, lamentablemente es muy difícil llevar. Yo lo ofrecí gratis y con ofrecer que lo que se recaudara fuera para las escuelas públicas, y no hay forma de ni siquiera entrar en contacto con la gente que hace eso. No sé si es una cuestión, por ser uruguayo no se acepta lo que hace afuera, o no sé cómo funcionan las cosas, pero la cuestión es que hasta ahora ninguno de mis impulsos por poder tocar en Uruguay han sido fructíferos. Lamentablemente, porque es uno de mis sueños, es poder tocar esa obra que es 100% uruguaya, poder tocarla en Uruguay, ¿no? Claro. Yo me fui de Uruguay muy al principio de mi carrera, y la única vez que fui a tocar a Uruguay fui porque coincidí que estaba ahí y me invitaron a tocar en un festival en el cual varios músicos uruguayos en el exterior se juntaban, improvisaban algo y tocábamos ahí. Fue la única situación, pero nunca fue nadie que me dijo, mira, vení a tocar con tu grupo, y además es una cuestión que no es económica, es una cuestión sería un placer para mí tan grande que realmente ni me preocupo o sea, se puede armar el grupo ahí o lo que sea, pero bueno, nunca se ha dado, por X o por algún otro motivo no se da. Sí, son misterios que a veces se dan, pero decime, te lo pregunto porque yo el tema de jazz tampoco estoy, pero aquí hay un festival muy interesante, bueno, uno en Maldonado y hay otro, el Jazz en la Calle en Mercedes, por ejemplo. El Jazz en la Calle nunca entré en contacto, precisamente, bueno, porque ya es una cuestión que no, o sea, una vez que se cierran 2 o 3 puertas uno ya trata de no esforzarse más, pero con el Festival de la Pataya más claro, o sea, he intentado de todo tamaño y color estar ahí, pero bueno, obviamente el ser uruguayo juega en contra, o sea, al músico uruguayo que toca jazz se le trata como que es un músico local que está queriendo hacer nombre. Entonces la idea es, no se paga pasaje, no se paga sueldo, no se paga nada, entonces claro, uno tiene que dejar de trabajar, porque piensa uno, digo, sí, que obviamente si para el pasaje o todo eso, tiene otras connotaciones, pero al ser uruguayo y al venir vos, digo, supongo yo que vendrás de vacaciones, algunos momentos, una vez cada tanto, se podrían coordinar, ¿no? Esas cosas también se pueden coordinar, ¿no? De alguna forma. Se podría, si hubiera buena voluntad y alguien que se pusiera a hacerlo, se podría coordinar muy fácilmente. O sea, no me imagino nada más fácil que conseguir para tocar ahí, porque, o sea, mi interés es muy grande, ¿no? Pero bueno, yo creo que son las cosas pasan así de alguna forma ahí, es muy difícil ser uruguayo y hacer algo en Uruguay, ¿no? Bueno, capaz que hay que ir generando cosas como lo estás haciendo ahora, y en este caso muy específicamente uruguayas con figuras icónicas de la cultura uruguaya. Ahora lo próximo, este trabajo que estás haciendo sobre flamenco y de ida y vuelta con el Río de la Plata. De ida y vuelta con América en general, porque es lo que los flamencos le llaman música de ida y vuelta. Ellos sienten que la música sudamericana y centroamericana tiene una influencia muy grande del flamenco, y a su vez ellos han sacado influencia del flamenco. Hay palos flamencos que tienen referencia a la milonga, a las chacareras, a las colombianas, hay otro palo que se llama guajiras, son cubanos, o sea, claro. hay mucha interacción, y el flamenco ha hecho eso, es una cosa muy inteligente que han tenido los gitanos, que es aceptar otros absorber de música para absorberlos y crear digamos un género que mantiene el interés en el flamenco, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, en una época no pasó con el tango, y que ahora el tango sí lo hace. Después de Piazzolla, digamos, el tango tuvo un renacimiento precisamente
justamente por eso, decir, bueno, el tango no es una calle sin salida. Exacto, porque llega un momento que si estás siempre todo igual, la juventud, claramente el tango, digamos, se abrió con Astor Piazzolla, pero yo creo que tiene que haber otra apertura más, digamos, tiene que haber otras combinaciones para seguir con vida. Por ejemplo, hace muy poquito estuve hablando aquí con alguien pero yo creo que tiene que haber otra apertura más, digamos, tiene que haber otras combinaciones para seguir con vida. Por ejemplo, hace muy poquito estuve hablando aquí con alguien que generó el primer libro de letras uruguayas de tango, y lo que se planteaba era que precisamente se avanzó en la danza contemporánea, en la danza del tango se avanzó después de Piazzolla en la música, pero no se avanzó a nivel de letras, es un debe también. Y te estaba escuchando, Nando, y un poco para terminar la conversación, pensaba en Benedetti. Benedetti decía que si algo puede caracterizar a América Latina, que es tan diferente, tan compleja, es precisamente el mestizaje, el continente mestizo. Como que la característica nuestra es precisamente el mestizaje, el absorber otras culturas, y yo creo que es lo que hay que hacer para que reviva, para que esté activa la cultura, ¿no? Eso, sin duda, es como mantener el combustible que la llama continúa, ¿no? O sea, creciendo por causa de eso. Si uno no... o sea, es lo que trato de hacer con otros estilos musicales, por eso me metí con el flamenco, es decir, quiero sentir que cada estilo de música que me gusta deja una marca en lo que yo hago. Está bien, Nando. Es como que eso me permite a mí mantenerme joven, ¿no? Nando, me están haciendo señas, se me terminó el programa. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias por tu música. Igual la vamos a estar escuchando en esta semana, mañana pasado hasta el jueves, vamos a estar escuchando algunos temas de estos discos que me diste. Nada, gracias por estar acá, y bueno, cuando vengas acá por Montevideo, avisanos y te invitamos acá a hablar a La Máquina. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Estaré en mayo por ahí, Dale. después del 10 de mayo. Perfecto. 2 semanas por ahí a visitar a mi familia. Así que bueno, estaremos en contacto y muchas gracias por la atención. Un abrazo, amigos. Se terminó La Máquina de Pensar hoy lunes. Mañana vamos a continuar. Vamos a llamar a Tacuarembó para hablar con una poeta, la señora Circe Maya, que acaba de publicar un libro después de 13 años de silencio editorial, de una novedad que se llama Dualidades. Esto es todo, amigos. Que lo pasen muy bien.